Buenas tardes, mi nombre Ignacio Riveros Trujillo, director comercial de Eurofil SAS y de CAFI, empresas especializadas en la filtración industrial y en la lubricación industrial. Como ustedes saben, tengo más de 50 años de experiencia en la parte de filtración, pues trabajé inicialmente con American Filter, en donde mi último cargo que desempeñé fui el gerente general de American Filter. Estamos hablando de los años 80. A partir de que me retiré de esa compañía, creé a Eurofil. Hoy el nombre Eurofil, antes se llamaba Álvarez Riveros Asociados, y en los últimos 25 años nos hemos especializado en la parte de la filtración industrial, agrícola, petrolera y minera. Tenemos más de 30 líneas de filtros y pues hoy vamos a mirar dos temas fundamentales que son muy importantes para nosotros. De antemano quiero darle los agradecimientos a las compañías que ustedes están viendo, porque pues son nuestros clientes y que nos dan lugar a ellos. Si hemos podido estar en esta compañía en más de 37 años, porque ellos han creído en nosotros, les vendemos filtros, les desarrollamos toda la parte de filtración y de lubricación industrial, y quiero solamente decirles gracias por confiar en nosotros. Bueno, vamos a mirar un tema que es calderas industriales. Bueno, vamos a mirar las calderas industriales. Vamos a mirar qué es una caldera, en qué consiste, cuáles son sus partes. Luego iremos a mirar lo del mantenimiento y todas las cosas así. Bueno, ¿qué es una caldera? Una caldera es una máquina cuyo principal función es la de generar grandes cantidades de vapor del agua. Entonces, usted sabe que el agua se vuelve vapor después de 100 grados centígrados, cuando cambia del estado líquido a gaseoso. ¿Cómo funciona una caldera? El principio básico del funcionamiento de una caldera es a través de una cámara donde se produce la combustión. ¿Qué quiere decir la combustión? Es donde se genera la llama, donde se genera la calor, ¿sí? Con la ayuda de un aire carburante, a través de una superficie que lleva a cabo la transferencia de calor. ¿Listo? Luego, vamos a mirar cuando se desarrolló, digámosle, que la primera caldera. Antes, pues, las primeras calderas tenían algunos inconvenientes de diseño, pues como todo va a ir evolucionando a través del tiempo. Y, pues, ¿qué se hacía? Como quien dice, estaba hecha una caldera, pero no tenía la parte de los tubos que en su interior hacía de que el agua estuviera a una determinada temperatura muy uniforme, y el señor James Watt fue el primero en crear una máquina que aprovechara la energía del vapor, es decir, que cuando se volviera de líquido a gaseoso, pues eso le iba a favorecer. Inicialmente se utilizó para accionar las bombas y cilindros verticales. Bueno, ahora veamos las partes de una caldera. Entonces aquí tenemos una caldera que digámosle, básica, para no enredarnos tan. O sea, hay calderas todavía más sofisticadas, pero se trata de que conozcamos realmente cuáles son las partes de una caldera. Vamos a mirar. Tiene una parte que es una tolva. Esa tolva viene en donde, un ejemplo, antes se le echaba carbón a esa caldera. Entonces, en ese recipiente se echaba el carbón, y ese carbón luego pasaba por un tornillo sin fin, que es el sinfín superior, luego venía la transmisión y luego pasaba al sinfín inferior. Vamos a mirar entonces las partes. Ya dijimos la tolva, que es donde va el combustible, pero había calderas que se alimentaban de carbón, pero otras llegaron de combustible, y ahora se está utilizando el gas. Entonces viene la tolva, la chimenea, que digámosle que es, o sea, la parte donde sale el humo después de la combustión, ¿listo? Luego viene el intercambiador de calor,
que es donde pasa a ser uniforme la temperatura de la caldera, la salida del agua, es el aislamiento, es decir, para que la gente no se vaya a quemar y pueda coger las partes de la caldera, tiene un aislamiento. Luego viene la carcasa y los tubos. Los tubos son los últimos sistemas que se han utilizado para que la calor sea más uniforme. Luego viene una mirilla para mirar cómo es que está, qué condiciones está la calor, donde tiene, pues podemos observar visualmente. Viene el ventilador secundario, viene el ventilador primario, que es donde pues está la llama, viene la puerta frontal, ¿listo? Aquí veo que de pronto se nos pasó el tablero eléctrico, que es donde se tiene todos los controles para poder accionar la caldera. Luego viene la caja del quemador, la cámara de combustión, el sinfín quemador, que es el tornillo sinfín que ya entra para que donde va a hacer la combustión, la entrada del agua por la cual se alimenta la caldera, la bujía, la válvula rotativa, la caja de engranajes, la transmisión, ya había hablado de el sinfín inferior y el sinfín superior, y pues digámosle que los paneles o el combustible, que ya le dije puede ser de carbón, hoy en día se utiliza mucho el gas, pero también había de gasolina o de biodiesel, ¿listo? Entonces ahora volvemos a mirar las partes para que el intercambiador de calor, la salida del agua, el aislamiento de la carcasa, los tubos, la mirilla, el ventilador primario, secundario, la puerta frontal, la caja del quemador, la cámara de combustión, el sinfín quemador, la entrada del agua, la bujía, la válvula rotativa, la caja de engranajes, la transmisión, el sinfín, los paneles, el combustible, la tolva. Aquí me faltarían dos que no sé, se me pasaron ahí, que son el tablero eléctrico y el PLC, el tablero eléctrico y el PLC. Afortunadamente me acordé y para que no se me quede eso ahí en entredicho, porque ahorita vamos a mirar en el mantenimiento la importancia del PLC. ¿Cuáles son los usos de las calderas? Muchísimos. Si vamos a mirar en las industrias, existe mucho crecimiento de las calderas al uso industrial. ¿Por qué? Porque es que se necesita en la parte, un ejemplo de alimentos, o en un hospital, o en una lavandería, en donde se genera energía, en la industria minera, en la industria petrolera, en los hospitales, si vamos a mirar en nuestras casas, vamos a mirar, pues hoy en día se tiene lo del gas natural, que ya, pero antes habían, digámosle que las grandes hoteles tenían una caldera para llevar a cada una de las habitaciones el agua caliente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vamos a mirar en la industria, es mucha la demanda de las calderas. Si vamos a mirar en la parte de alimentos, no más para lavar los alimentos, que queden limpios, queden desinfectados. Muchos se lavan con agua hirviendo para mantenerlas en sus óptimas condiciones. Para la generación de energía eléctrica también se utiliza. La industria petrolera, muchísimo. Los hospitales, la esterilización de materiales para todas las partes quirúrgicas. Miren los consultorios odontológicos. ¿Qué hacen? Hay calderas especiales para los consultorios odontológicos para esterilizar todos los, digámosle, con la cual nos interviene el odontólogo en nuestros dientes, en nuestra encía. Entonces tiene que estar esto esterilizado. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los tipos de caldera que existen? Existen, las calderas pueden ser de dos tipos según su función: calderas de calefacción y calderas mixtas. Las calderas de calefacción son las que calientan el agua y luego distribuyen los radiadores, o digámosle que se distribuyen a cada uno de nuestro edificio. Entonces ahí tenemos nuestra caldera de calefacción. Y las mixtas, que son capaces de ofrecer
el agua caliente y fuera de eso se utiliza la calefacción para el aire, ya sea a determinada temperatura, aprovechando el mismo sistema de combustión para dar agua caliente y la calefacción. Bueno, ¿cómo se clasifican las calderas según la circulación? Circulación natural y circulación forzada. Entonces, la circulación natural es que el agua circula por efecto térmico, es decir, que sale de la caldera hasta que llega allá al apartamento. Y el otro, la calefacción forzada, es la que utilizamos una motobomba o una bomba para que empuje el agua más rápido, para que llegue, pongámosle un edificio de 40 pisos, 50 pisos, pues tengo que yo decirle igual que el agua caliente que le llega al primer piso, al tercero, sea la misma que le llega al piso número 40. Entonces ahí se tiene que utilizar pues unas bombas para poder elevar el agua hasta este lado. ¿Listo? Bueno, calderas con microacumulación. Entonces, ojo, pues ¿esto qué quiere decir? Que hay un sitio, entonces en este tipo de caldera, el agua para que salga siempre caliente, hay una parte muy pequeña donde siempre permanece el agua a 80, 70, 60 grados y va a ser uniforme, entonces es muy pequeño. ¿Listo? Ahora viene el otro, que es en la caldera convencional, en la cual ya hay un recipiente de 40, 60, 80, 100 litros, en donde ya el volumen es muy grande y se mantiene siempre el agua caliente para lo mismo, para poderla distribuir al punto donde se requiere el agua a la determinada temperatura. La caldera de baja emisión de NOx. Bueno, entonces aquí viene una cosa, la combustión y las altas temperaturas que produce el óxido de nitrógeno, un elemento altamente contaminante. Entonces aquí las calderas con una baja emisión de NOx son las que reducen la producción de este elemento y para ella se hace la circulación por un quemador que elimina esta partícula. Entonces ya vamos a tener menos contaminación y vamos a tener, digámoslo que un agua en perfectas condiciones. Las calderas de condensación. Bueno, este tipo de calderas aumenta el rendimiento de la caldera gracias a la condensación. Así se puede recuperar el calor condensado de los gases de la combustión. Entonces, estos gases de la combustión tienen un tanto por ciento muy elevado de vapor de agua y al condensarse desprenden calor que es aprovechado por la caldera. Es aprovechar lo mismo que tiene la misma caldera. ¿Para qué? Para cómo puedo ser más ágil, cómo puedo dar un mejor servicio de un agua caliente o de digámosle ya la parte de evaporación cuando yo necesito aire caliente. Para que esto funcione, este tipo de calderas necesitan un tubo de desagüe que recojan el agua de la condensación, porque esa agua está caliente y es parte del sistema. Este tipo de calderas también consigue disminuir la formación de óxido de nitrógeno, ¿no? Y esto genera la reducción de la contaminación atmosférica, es decir, calentamiento global, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué tipo de caldera es la mejor? Bueno, esto hablando ahora, porque acuérdense que le dije, puede ser, hay calderas que todavía están funcionando, que se usan a base de carbón. Un ejemplo, una mina de carbón que necesita una caldera que necesita agua caliente, pues va a utilizar el carbón. Así haya cosas más eficientes hoy en día, pero es una materia prima que no le cuesta, pues lo utiliza. Pero las de mayor, el tipo de calderas que es mejor hoy en día son las calderas de condensación a gas, que son más eficientes, permiten ahorrar hasta un 30% de energía. Si las comparamos con las calderas convencionales, reducen el 70% de la emisión de óxido de nitrógeno y de dióxido de carbono. Por eso son mejores. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora, ya describimos como quien dice la clase de calderas. Ahora vamos a mirar mantenimiento. Entonces, yo siempre sigo diciendo que la mejor manera
para uno poder tener, sea caldera, sea lo que sea, es que existen tres clases de mantenimiento. El mantenimiento predictivo, que es el que nos da la data, es el que nosotros miramos todos los días. Un ejemplo, si nosotros estamos en el departamento de sistemas y nosotros vamos a trabajar, lo primero que se hace es mirar cómo está, si está enchufado el equipo, mirar si tenemos energía, si tenemos las tres fases o sea, es mirar el día a día y listo. Y eso se lleva a un registro con el ánimo de estar mirando cada cuánto se nos va, pongámosle, si es eléctrico, cada cuánto se nos va la luz, o nos va a decir, mire, tenga en cuenta que está pasando que en las horas de la mañana no nos está llegando la suficiente. Toda esa información es el mantenimiento predictivo, que es a base de datos. El otro es el mantenimiento preventivo. ¿Cuál es el preventivo? Pues el que está programado. Entonces ahí el primer dato que nos dan es, venga señor, ¿qué dice el catálogo? Ah, señor, usted debe cambiar el filtro vamos a mirar en nuestros carros, dice cada 10.000 kilómetros o cada 8.000 kilómetros o cada, listo. Ahí nos están diciendo todo. El mantenimiento correctivo es el del daño. Veamos que yo hago la descripción más adelante de cada uno de los. Entonces vea, mantenimiento predictivo con base en el reporte diario de inspección. Entonces, si yo voy a utilizar un ejemplo en nuestra empresa aquí, las plisadoras, para plisar los papeles, los medios filtrantes, lo primero que hace el operario es, llegaron al turno, van a mirar que se enchufe la máquina, que se suba al break, que apenas prenda la máquina esté en perfectas condiciones, y así no tenga nada, la ponen sí está funcionando perfectamente, ya puedo saber que cuento con esta máquina. Pero si, un ejemplo, voy a funcionar y ya no está funcionando mi plisadora, pues vamos a tener problemas, porque mantenimiento tiene que llegar inmediatamente, porque estos procesos son en línea y nosotros no podemos improvisar. ¿Listo? Todo lo que pasa aquí tenemos que escribirlo. Y aquí viene de las dos partes que se me estaban olvidando, las dos que dije, que era el tablero eléctrico y el otro que era el PLC. En el PLC nos indica todo. Hoy en día, gracias a los sistemas, gracias a todo que es computarizado, este aparatico nos dice todo lo que se requiere. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el PLC que está controlando temperatura, horas de trabajo, todo nos lo dice, ¿listo? Y el mantenimiento preventivo es el del catálogo. Entonces ahí, un ejemplo, ahí nos dicen debemos cambiar cada tantas horas el aceite, cada tantas debemos limpiar la caldera, debemos revisar el aceite cómo está, debemos mirar los filtros, bueno, todo. Entonces, aquí vamos a mirar en limpieza, lubricación, los cambios de aceite, qué ajustes se le tienen que hacer, la inspección, el reemplazo de piezas, porque ya lleva mucho tiempo y uno sabe cuáles son las piezas que más se desgasten. Es decir, son revisiones, digámosle que periódicas, pero se hace una inspección concreta para que pueda yo prever y no se me vaya a dañar mi caldera. ¿Listo? Ahora viene el mantenimiento. Perdón, aquí se me dice que le había dicho el PLC. Bueno, entonces aquí mire el PLC lo que nos dice. Compruebo la temperatura del entorno. Segundo, lo que yo le decía, hay que conectar y desconectar para ver cómo están las tomas eléctricas. Indicar el PLC que está el mantenimiento. Venga, no vamos a utilizar en este momento la caldera, entonces colocamos el aviso de que está el mantenimiento, que se está en el chequeo, para que nadie la vaya a enchufar, o si no, la persona que está haciendo la inspección le pueda haber un accidente. Guardar una copia de seguridad. Esto es muy importante, porque muchas veces a nosotros se nos olvida que esto es, digámosle, es la data, es la información, es con lo cual nosotros podemos mirar qué es lo que hemos hecho en el transcurso de los días de trabajo de esta caldera. Limpiar el panel
y la placa electrónica. Entonces hay que hacerlo. Limpiar y cambiar los filtros, el aceite. Comprobar las conexiones que estén perfectas. Revisar el estado de la batería. Y calibrar la tarjeta del circuito de los sensores. Mírese que toda esa información la tiene la data. ¿Listo? Bueno. Ahora el mantenimiento correctivo. Aquí es cuando María comienza a padecer. ¿Por qué? Porque generalmente es descuido del hombre. Pero eso no quiere decir que no puede haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se fue la luz y cuando llegó la luz, llegó muy duro. Entonces quemó la tarjeta, entonces ahí viene. Por inundación, por descuido, porque no se detectó oportunamente qué era lo que le hacía falta y eso nos generó el daño. Lo único que siempre tiene este mantenimiento correctivo es que nos genera dolores de cabeza, sobre todo las empresas que producimos. ¿Por qué? Porque si no tenemos la caldera funcionando, varios procesos vamos a tener tropiezos. Entonces mírese que esto es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta, porque tenemos la información, porque tenemos cómo poderlo hacer, pero no se da. Viene el otro. ¿Qué debo hacer para mantener una caldera en perfectas condiciones? Entonces, primero, empecemos por la limpieza. Segundo, revisar el PLC e interpretar la lectura y avisar en caso de falla. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la información ahí, pero no nos dimos cuenta. Si nosotros no nos ponemos a detallar cuál es el informe del PLC, listo. Aquí muchas veces nos dice el desgaste en alguna pieza, ¿no? Los sólidos disueltos en la misma. Monitorear y gestionar la calidad del agua, listo. Inspeccionar el aislamiento térmico. Acuérdense que como eso está a alta temperatura, tenemos que llegar a esa parte. Y mantener los registros, o sea, toda la información completa. Listo. ¿Cuál es la mejor manera cuál es la mejor caldera que debemos tener en nuestra empresa? Pues yo dije, ¿no?, que dependiendo de la necesidad, pero la más eficiente es la de condensación por gas. Reduce un alto porcentaje el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Esta fue una de las preguntas que nos mandaron, ¿cierto? Creo que sí. Sigamos con la otra. Bueno, aquí vamos a mirar los filtros de las calderas. Bueno, vamos a mirar, mire, este es un filtro de una caldera, dependiendo. Entonces, para que ustedes lo puedan mirar. Aquí tenemos otro. Esto es fabricado por Eurofil, Este es otro. ¿Listo? Estos son los filtros de las calderas. Pero también en la parte del agua que ustedes miran a la parte de derecha son los filtros en Y. Estos filtros son generalmente siempre en acero inoxidable. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, ahí pudimos observar todo lo que podemos hacer con las calderas, lo del mantenimiento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Habrá algo de pronto que aclarar? ¿Qué puedo ayudar? Dos personas que levantaron la mano. Leonardo Carrillo. Sí, ¿y qué dice Leonardo? Les vamos a habilitar el micrófono. Listo, le vamos a habilitar el micrófono al señor Carrillo. Listo. Ya les puede decir que puede. Señor, ¿pueden hacer la pregunta? Señor Carrillo. Bueno, miremos la otra persona. Y la otra persona es que levanta la mano. Joseph. Escucho entonces su pregunta, Joseph. Bueno, no, que por ahora. Bueno, listo. Mire. No las puede mire, listo. Ninguno de los dos, no sé si no habilitaron micrófonos. Como hoy tengo dos temas, por favor, mire. Primero, si es de la parte de calderas y esto, ustedes saben que tenemos
nuestro número de WhatsApp, que es el 300-147-7389. Y el correo, que es comunicaciones@filtroseurofil.com. A mí me gustaría y quiero pedirles el favor que no se le olvide que estamos en la capacidad de fabricarle cualquier filtro o de importarle cualquier aceite que usted requiera para su caldera o para cualquier máquina. Nuestra función es servir y listo. Estaré atento a sus comentarios, por favor escríbanos. Estamos es para servir, y estas clases lo único que yo trato de hacer es en compartir este conocimiento, estos 50 años de experiencia en la filtración y en la lubricación, para poderlo compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar entonces, sería con el otro tema. Listo. Bueno, a propósito, el próximo 4, no puede ser el 4 de julio, tiene que ser el 19 de julio, y ahí quedó mal la fecha. ¿Cuándo sería? 18 de julio. El próximo 18 de julio, 18, perdón, ahí estamos mal en el aviso, 18 de julio, de 2 a 3 de la tarde voy a hablar sobre colectores de polvo, porque para que ustedes estén pendientes en sus industrias, estén pendientes en sus empresas, porque voy a hablar sobre ese tema, que es un tema muy amplio y muy necesario para muchas empresas. Sigamos, por favor. Bueno, vamos a hablar bombas de vacío. Entonces, vamos a mirar qué es una bomba de vacío. La bomba de vacío es un equipo mecánico diseñado para extraer gases o líquidos del interior de los recipientes o sistemas, mediante el trasiego de los gases fluidos que contienen. Este flujo genera una diferencia de presión mediante la relación de la compresión atmosférica con la referencia a un punto de trabajo concreto. Ya lo vamos a ver, la descripción es un poquitico pero ya lo vamos a revisar en esta parte. Bueno, ¿cómo funciona una bomba de vacío? Entonces, cuando la bomba se encienda, comienza a aspirar el gas o el aire generado. ¿Qué es como quien dice esto? Que es sacarle el aire de lo que está aquí para dejarlo así en perfecto, así que quede pelado. Cuando usted compra una carne, siempre ve que está empacada al vacío, siempre ve que la bolsa está pegada a la carne. ¿Listo? Esto se hace a una baja presión y a la vez expulsa el aire que estaba ahí y queda todo aireado. Esto sirve para, digámosle, para sacarle el oxígeno a este recipiente pongámosle, para que la carne dure más. Esto puede hacer durar, vamos a hablar de la carne de 5 a 10 periodos más de los común y corriente. Listo, sigamos con lo otro. Bueno, aquí estamos presentando modelos de bombas de vacío. Ahí hay dos. Vamos a mirar en qué tiene una bomba de vacío. Entonces miremos, viene el compresor, que está a mi lado izquierdo, y el motor eléctrico al lado derecho. Tiene una base y tiene una manija. Ahora vamos a mirar como un poquito el despiece de esa bomba de vacío. Veamos. Entonces, vamos a mirar que tiene una válvula de láminas, o sea, la parte de escape. Viene la cámara del compresor, viene el rotor y vienen las paletas. ¿Listo? Al otro lado del motor viene la cubierta del ventilador, que es la última que está a mi mano derecha. Luego viene el estator, luego viene el rotor, luego viene el eje. El eje del un lado y el eje del otro van conectados. ¿Listo? La bobina de cobre y las aspas del ventilador. ¿Listo? Esas, digámosle que es como si hiciera un despiece de una bomba de vacío. Bueno, ¿cuántos tipos de bombas de vacío hay? Entonces, hay dos tipos de bomba de vacío: la húmeda y la seca. La bomba de vacío húmeda se utiliza un líquido de sellado en la cámara de compresión por diferentes motivos.
por lubricación, aceite o sellado. El líquido generalmente es aceite o agua, esa es la húmeda. Y la seca, pues no utiliza. Entonces, este tipo, como su nombre lo indica, tiene una cámara de compresión seca. En otras palabras, no utiliza ningún líquido para sellar. ¿Listo? Sigamos. Tecnologías de bombas de vacío. Entonces, bombas de vacío de paleta rotativa. Una bomba de paleta rotativa consiste en paletas deslizantes. Es decir, como aquí digámosle que esto es una cosa redonda, pero la bomba de vacío es una parte excéntrica. Entonces, por eso es que puede expulsar el oxígeno y ya queda en vacío. Entonces, consiste en paletas deslizantes montadas en un rotor giratorio excéntrico, aquí ya en una carcasa de una bomba de este que se está desplazando, es decir, que aparentemente redondo debería ser así, pero no, porque es excéntrico, entonces siempre va a quedar como un oval. Reduce su tamaño al viajar desde el lado de entrada de la aspiración de la bomba al lado de descarga, o sea, de donde ya sale, por eso va expulsando el oxígeno que le da. ¿Listo? Bueno, pues sigamos ahora con la otra. Bomba de vacío de tornillos. La tecnología de tornillos se utiliza dos rotores de acoplamiento, es decir, que van dos rotores. Y aquí vienen como el tornillo sin fin. ¿Listo? Entonces son dos y ahí es donde se genera, digámosle que el poder extraer el oxígeno de lo que le vamos a dejar en vacío. Vamos a ver. Un volumen de gas queda atrapado entre los tornillos y la carcasa en un extremo. A medida de que el gas viaja a lo largo de los tornillos, se comprime y descarga en el extremo opuesto. Algunas ventajas de esta tecnología es la reducción de carga de calor. Como es un tornillo, no solamente está en un solo giro, entonces el calor es menor. Un funcionamiento más suave, mayor eficiencia y nos da una mayor capacidad. ¿Listo? Bueno, sigamos ahora con bomba de vacío anillo líquido. Las bombas de vacío de anillo líquido requieren un líquido de sellado. Entonces, estas ya son de las húmedas, ¿cierto? El líquido más común es el agua. Un impulsor instalado excéntricamente gira la carcasa parcialmente, lleno de líquido. Por el movimiento de rotación, el impulsor y la fuerza centrífuga lanzan hacia el líquido hacia afuera y entonces sacamos el oxígeno. Debido a esta instalación excéntrica, el impulsor y los espacios se agrada por el gas de proceso y se aspira a través del puerto de entrada. ¿Listo? O sea, es lo que yo le decía, sacar el oxígeno que tiene determinado producto para dejarlo siempre vacío. Listo, veamos la otra. Bomba de vacío de garra o uña. Este tipo consta de dos rotores, o sea, viene lo mismo del que viene de tornillo sin fin, ¿no? En direcciones opuestas, o sea, el uno va para allá y el otro viene para acá. Listo, dentro de una carcasa forman un enclavamiento de los rotores que hace posible que el aire y el gas se absorba en un gran volumen, se comprime y luego se descargue. Debido a las holguras estrechas, estas bombas no requieren líquido para sellar o lubricar. Esto hace que la garra o el vacío sea extremadamente robusta, capaz de soportar duras condiciones de operaciones cuando tenemos que estar utilizando el vacío 24 horas. Generalmente se utilizan estas bombas. ¿Listo? La de garra o uña. Veamos ahora. Aplicaciones de las bombas de vacío. Aquí hay una de las, porque esto es que hay muchos. Entonces, para elevar o para aliviar las cargas, ¿no? Elevación, la carga. Para el posicionamiento de algunos elementos para su manipulación. Para envasado. Aquí el envasado, si voy a mirar para carnes, para alimentos, lo que quiera, aquí es muchísimo, pero es que es muchísimo en la utilización, en el proceso y en el envasado de productos, en la extracción de gases de minería, en el sistema de frío industrial,
y en el transporte neumático. Acuérdense que el transporte neumático es llevar un material por una tubería de un lugar al otro, por tubería de 4 o 6 pulgadas, sin contaminantes y a una velocidad, y llega específicamente donde se requiere. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de las bombas de vacío? Algunas aplicaciones más habituales son el agarre, ¿este ya no le había mirado? No. Algunas aplicaciones habituales, el agarre o elevación de cargas, el posicionamiento de elementos para su manipulación, o sea, para que lleguen exactamente de una manera suave de un lugar al otro. El envasado de vacío de productos, ya dijimos alimentos, todos los productos que ustedes se imaginen, lo de los alimentos, lo de la minería, el frío industrial y el transporte neumático. Bueno, envasado de alimentos, esa creo que es una de las que más utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que hace en el envasado de los alimentos? Entonces, ahí ustedes pueden apreciar la misma foto, que ven que el plástico está adherido digámoslo aquí, al producto. Y esto, ¿qué quiere decir? Es prolongar la vida útil de los alimentos y reducir el volumen del contenido del paquete. ¿Qué pasa? Cuando yo empaco, generalmente queda así. Cuando queda al vacío, queda forrado, entonces es menor el volumen. ¿Por qué? Porque se reduce el contenido de oxígeno. Entonces, es muy importante porque puede extender de 1 a 5 veces lo que puede durar una carne. Pongámosle que la carne dure 5 días, pues ya nos puede durar 30 días. Otra cosa que nos hace es que al estar empacado al vacío, evita la evaporación de los contaminantes volátiles, o sea, protege el sabor y la textura y reduce las quemaduras del congelador a los alimentos del aire frío y seco. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo de pronto pongo en la nevera el alimento o la carne, pero no está empacada al vacío, mi producto o mi fruta o mi verdura o mi carne se va a quemar. Aquí empacado al vacío, primero me van a caber más paquetes, segundo voy a proteger estos alimentos y se me va a conservar, digámosle, que todas las propiedades que tiene la carne o todas las propiedades que tiene la fruta o los granos o lo que quiera. Eso es muy importante. Sigamos. Procesamiento de alimentos. Entonces, la transformación de algunos alimentos que se requiere mantenerse en condiciones muy especiales, al empacarlo al vacío, ya dijimos que genera que se conserven todas las propiedades de este alimento. Entonces es muy importante. Aquí, ¿qué significa 2 etapas de la bomba de vacío? Vea, aquí tenemos, este es el ejemplo. Entonces las bombas de vacío tienen 2 etapas, 2 cámaras, cada una con sus propias válvulas de entrada y salida. ¿Listo? Como es excéntrico, ustedes lo ven acá, es excéntrico, quiere decir que puede entrar en este lado o puede entrar en este lado. Ustedes lo observan ahí en la salida del aire, porque es aparentemente lo vemos redondo, pero en su funcionamiento es excéntrico. ¿Listo? Este diseño permite que la bomba aspire un mayor volumen de aire con cada operación, lo que da como resultado una mayor tasa de flujo de aire. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar los filtros que nosotros fabricamos de las bombas de vacío. Entonces vamos a ver, aquí los tengo. Este es un filtro de una bomba de vacío, ahí lo tienen. ¿Listo? Es un filtro para aire. Este es otro filtro, mire. Entonces aquí viene, vamos a mirar las partes de un filtro. Viene el empaque, que es lo que hace el sello. Mire aquí, al mostrar vea, este tiene un empaque plástico, este tiene una felpa de empaque, que ahí está, ahí la pueden mostrar. Generalmente algunos tienen cuerpo, este es el cuerpo, y esto generalmente lo que hace es protegerlo por la manipulación de las manos de los operarios. Este se llama cuerpo, este se llama tubo, la parte de acá se llama aro y esto se llama cono.
y lo que hace es entrar en la cavidad para que selle. Ahí están los filtros de aire de una bomba de vacío. Ahora, pasemos al otro. Entonces, ¿cuál es la función del filtro coalescente? El filtro coalescente, aquí ya lo tenemos. Los coalescentes, fusiones juntando las gotas de agua. ¿Qué es lo que se trata de mirar? Como son partículas tan pequeñas el agua y los vapores, ¿qué es lo que hace? Se separan fácilmente. Aquí lo que estamos tratando de decir es que todas esas goticas chiquiticas las recogemos para que se vuelva, como quien dice, una gota. Y la característica de este papel coalescente es la de eliminar el aceite y el vapor del agua que se requiere. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un filtro que separa, deja pasar el aire seco, limpio, pero retiene. Entonces, mire, este es un filtro de una. También viene lo mismo. Ojo con esto, mire. Un ejemplo, viene aquí la tapa superior, la tapa inferior, esta es sellada. Este es el medio filtrante, tiene, o sea, un tubo, tiene un cuerpo, tiene la felpa y tiene un empaque. Si un filtro no sella perfectamente con su empaque, perdimos. Viene este otro, de aquí este es otro de otra bomba de vacío. Mira. También viene lo mismo, la tapa inferior, la tapa superior, esto se llama el aro, esto se llama el cono, el empaque que hace sello en la parte superior y en la parte inferior. ¿Listo? De ahí que esto tiene que ser preciso. Si no sella el filtro, no queda sirviendo para nada. ¿Listo? Entonces, este es otro, mire, este es otro. ¿Listo? Mira, ¿listo? Entonces, ya dijimos cuál es la función, sigamos. Aquí tenemos un collage de los diferentes filtros que Eurofil, pues, bueno. Aquí las preguntas que nos hacen. ¿Cuántos litros de aceite lleva una bomba de vacío? La capacidad aproximada de una bomba de vacío viene de 180 a 800 mililitros. ¿Qué aceite utiliza las empacadoras al vacío? Aquí hay varias marcas, pero ahí puse una. El aceite Lubriply para bombas de vacío se recomienda por la mayoría de estas, digámosle, bombas de paletas o de lóbulos. ¿Cuándo debo cambiar el aceite de la bomba de vacío? Mire, yo siempre diré que para eso están los orómetros. Para mí, parte fundamental en el mantenimiento es que si yo por horas de trabajo sé cuánto dura, y para eso está la información data. Hay gente que llega y dice que debe cambiarse cuando su color marrón claro se oscurezca y ya por envejecimiento cambie, digámosle que su textura, pero eso para poder hacerlo uno a ojo aproximadamente, para mí, yo siempre diré que se llama orómetros y para eso está la data. La data generalmente nos dice hay que cambiarla a las 1000 horas, a las 1200. Cada fabricante de una bomba de vacío hace la recomendación, pues uno debe seguir porque para eso está el catálogo, que ellos son los que saben y ellos les recomiendan el aceite. Entonces, pues yo siempre diré, mientras estén los equipos en garantía, uno debe seguir las indicaciones que nos digan ellos. Bueno, ¿cómo saber si la bomba de vacío está mal? Entonces, mire, estos son como todas las máquinas. Usted comienza a escuchar y usted comienza cuando algo está como fallando, usted comienza a escucharle ruidos, ¿o no? Bueno, muchas veces por X, por Y circunstancias, ya dijimos que hay una clase de bombas de vacío que es cuando sabemos que tenemos que estarlas utilizando 24 horas, ya dijimos qué clase de bomba debemos utilizar. Entonces, veremos. ¿Por qué? Porque es que cuando una máquina no para, pues es igual como el cuerpo humano. Si usted no puede dormir, si usted no puede descansar, pues llegará el momento en que saca la mano. Otra, por el sobrecalentamiento. ¿Qué pasa? Es que si nosotros no paramos,
¿Cómo hacemos para? Eso le pasa a una máquina el desgaste. O dos, cuando se tiene que estar prendiendo y apagando, eso es. Entonces, otra, muchas veces viene siendo eléctrico, cuando la bomba de vacío no enciende. Entonces tenemos que mirar qué fue lo que pasó. Hay una parte eléctrica, hay una parte. ¿No? Y dos, eso es igual como todo. Al principio como que trata de arrancar, como que no, como que a jalonazos. Algo empezó a fallar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Revisar la bomba, mirar cuál es la falla. Muchas veces nomás el enchufe. Entonces muchas veces porque se dañó de tanto usarla, se quebró el cable, pues puede ser esa, pero entonces debemos estar. Para eso están los 3 clases de mantenimiento. ¿Listo? Bueno, hasta aquí viene la parte de bombas de vacío. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta? Vamos a habilitar los micrófonos. Estoy atento, bueno, listo. Y decirle, mire, si nosotros hacemos un mantenimiento predictivo, nos va a funcionar muy bien, porque tenemos la data. Si hacemos un mantenimiento preventivo, siempre nuestras máquinas se van a conservar muy bien. De ahí que el departamento de mantenimiento debe estar muy pendiente y tener la manera de poder hacer esta parte pues, oportuna, a tiempo, y todos los días realizar inspección. Cuando ya uno tiene la información, pues ya se vuelve esto como periódico, ¿cierto? Entonces, bueno, perdón, hay una pregunta por ahí, está, ¿cómo se llama la persona? José Paredes. ¿No? Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Me escuchas? Ya lo estoy escuchando, señor Paredes. Sí, yo le escucho. ¿Usted me escucha también? Sí, señor. Bueno, mi pregunta es la bomba de vacío de refrigeración. Sí. Bueno, en refrigeración se usan bombas de vacío de 4, 5, 6, 7, 8 CFM. Son centímetros cúbicos de aire, ¿cierto? Sí. Bueno. Ellas llevan un filtro en la parte exterior. Sí. Exterior, no estas bombas se usan en refrigeración. Sí, correcto. Ustedes ese filtro lo venden. ¿Ese filtro en qué parte va? Si ahí va, es una válvula de 1/4 o 3/8. Yo siempre seguiré. Usted tiene el catálogo de la máquina donde nos dice la referencia o tiene la muestra. ¿Por qué? Mire, porque en refrigeración, primero, el que nos dice qué parte del filtro es, yo lo puedo buscar por la homologación del filtro. Es decir, que las partes que nos dice, pongamos Estados Unidos, o que nos dice Canadá, o que nos dice Europa, existen una tabla de equivalencia que si usted me da la referencia, yo le puedo fabricar el filtro. Dos, si no tiene el catálogo y usted tiene la muestra del filtro, yo le puedo fabricar el filtro. O si me da el número de partes. Porque en la parte de refrigeración vienen muchas cosas, porque vienen, o sea, muchas en refrigeración, espérese, Temprite es uno de los filtros que más utilizamos y tenemos todas las clases de los filtros de Temprite. Entonces es simplemente que me dé la referencia, que me dé, y yo con todo gusto. Puede ser el filtro de aire o puede ser el filtro coalescente. Cualquiera de los dos estamos en la capacidad de fabricárselo. Con todo gusto, por favor, comuníquese o envíeme el correo o envíeme la foto o el número de parte y nosotros seremos sus servidores. Excelente. Ustedes tienen mi correo electrónico. Yo soy tecnólogo en refrigeración y acondicionamiento de aire. Correcto. Y pues
Yo jamás he cambiado un filtro a la parte de succión, donde succiona los gases, ¿me entiendes? Ya, Sí. para bajar la presión interna. Sí. Ahora que primero, o sea, yo escucho, es que muy excelente tu conferencia, excelente. Y No, se ve que manejas el tema maravillosamente. Yo jamás, en el tiempo que llevo como técnico de refrigeración, nunca cambié un filtro, ni interno ni externo, porque he llevado filtros. sí. Uno que está en la parte de la succión y otro en la descarga, Sí, ya. claro, sí, Y claro. dentro lleva un aceite, que son aceites especiales, que son dieléctricos Estos filtros y, generalmente vienen y en malla en acero inoxidable y dependiendo de la capacidad se mira el mesh de la máquina. Pasa igual como las inyectoras, tienen en succión y tienen en descarga. Lo mismo pasa en los sistemas hidráulicos. No se preocupe, si quiere revise. ¿Usted en qué ciudad está? estoy en Barranquilla, Colombia. Bueno, listo. Entonces, nosotros estamos en Bogotá. Mire y no se preocupe que usted en un fin de semana que paren allá la máquina, a esto, usted me manda o me hace el plano o lo que quiera y aquí podemos servirle, aquí le podemos fabricar estos elementos. ¿Listo? Muchas ¿Tiene gracias. otra pregunta? No. ¿Hay otra pregunta? Sí, por el chat ya le Bueno, confirmo. aquí hay otra Miguel pregunta. En Roa. todo caso, por favor, soy su servidor. Ahí nos escriben y están nuestros compañeros que son los que se encargan de ayudarme aquí para las respuestas y esto. Miguel Roa dice, si Miguel. tengo una empacadora al vacío y no la voy a utilizar por mucho tiempo, ¿qué recomendaciones para las bombas? Bueno, si yo no voy a utilizar una bomba de vacío por mucho tiempo, entonces mire, primero, yo debo mirar porque eso es igual como un carro o igual. Una máquina es una cosa de movimiento, es una cosa de utilización. Una de las cosas que se pierde las características es en los aceites si es húmeda. Entonces, mirar cuál es el filtro. Segundo, empacarla muy bien. Si yo voy a utilizar esta máquina, pongámoslo entre 6 meses o un año. Mira, muchas veces es mejor vender una máquina que tenerla parada porque sus partes. Si usted para un carro un año o 2 años y no se utiliza y usted no lo tiene bien protegido, cuando usted va a utilizar ese carro a los 2 años y no se prendió, viene problemas de batería. Esto lo mismo le va a pasar con una bomba de vacío. Mire, así no la esté utilizando, por favor, mínimo, hágale mantenimiento. Por favor, préndala. Por favor, revise sus partes. Por favor, mire qué le dice el PLC. Esas son recomendaciones para que sus máquinas siempre estén en óptimas condiciones. Si fue que se acabó la empresa, si fue, entonces usted... Pero lo correcto es, así esté funcionando o no, es preferible prenderla, mover, accionar. ¿Para qué? Para que sus partes y piezas no se peguen. Para que estemos utilizando esta máquina, así sea 5 minutos. Usted va a tener el carro 2 años parados, pero con solamente el hecho de que usted lo prenda, lo deje prendido 5 minutos y luego, pongámosle a los 6 meses, le dé una vuelta para que no se peguen los rodamientos. Esto mismo le pasa a todas las máquinas. Lo que no se usa se atrofia y se daña. Entonces mi recomendación, si la puede guardar en óptimas condiciones, bien, pero siempre esté pendiente de lo que le dice el PLC o hacerle el mantenimiento preventivo. Así no esté utilizando, no se le olvide que las cosas que va a pasar, que el aceite, si es de las húmedas o el agua, eso, porque si no se va a quedar estancado el agua o el aceite, si está en una parte húmeda, pues ¿qué va a pasar? Va a haber oxidación y se puede dañar la máquina y la idea no es esa. ¿Listo? De antemano quiere decirles, ¿alguna otra pregunta? No, solo comentarios que gracias, que muchas gracias. Bueno, entonces mire, ahora miremos algo. No se les olvide que voy a dictar el 18 de julio de 2 a 3 pm sobre colectores de polvo. Esto es un tema supremamente también importante y no se les olvide que si ustedes nos necesitan, tienen nuestros WhatsApp, tienen nuestro teléfono, tiene todo para que simplemente nos contacten, que somos sus servidores. De antemano le agradezco, soy su servidor
y estoy aquí para servirle. Eurofil y CAFI somos unos servidores de todos los empresarios e industriales del país. De antemano, gracias y una feliz tarde.